Hola, buenas noches. Quiero en este momento saludar a quienes se van conectando, pero también saludar a las personas que van a ver esta grabación, que van a ver el diferido. Como les conté en el estado, tenía programado ayer justamente hacer este en vivo, pero por situaciones de la vida no logramos hacer el en vivo ayer porque justamente ayer, un minuto antes de las 7, se fue la luz en toda la vereda y no logré conectarme para hacer este en vivo. Pero igual para mí era supremamente importante compartirles esta información, no solo porque es una información valiosa para mí, sino porque reconozco claramente que es una información valiosa para la humanidad. Ayer era 12 de agosto y bueno, quiero contarte porque me resuena tanto el 12 de agosto con toda esta historia que te voy a contar hoy. Y es que justamente hace 22 años, un 12 de agosto, faltando 12 días para cumplir 12 años, llega mi primera gota de la luna. Y con esta primera gota de la luna, en ese tiempo para mí también llegaba el tiempo del tejido. Una abuela en el tejido me entregaba las primeras puntadas para acompañarme en el tejido. En ese momento el tejido que llegó a mí fue una lengüeta que de hecho la conservo aún conmigo y con esta lengüeta de manera intuitiva empecé a hacer cintillas para el vientre, fajones para el vientre, para mí, porque siempre he tejido para mí y para personas muy cercanas. Entonces, bueno, a los 12 años llega el tejido a mi vida y llega de manera inconsciente, pero también de manera muy intuitiva, a valorizar esa primera gota de la luna, a acompañarme en el tránsito de esa primera gota de la luna. Y esta es una pregunta que me han hecho muchas veces y es que ¿cómo llega el tejido a mí? Entonces resulta que el tejido a mí llega a los 12 años, justo en ese tiempo cuando estaba llegando también mi primera gota de la luna, y llega entregado por una abuela tejedora que llevaba muchísimos años tejiendo y que me comparte su sabiduría del tejido. Y con esta sabiduría del tejido me entrega una lengüeta, que es esta justamente, y unos hilos que en ese entonces lo que me permitía tener, o bueno, o lo que yo conocí fue un hilo coral, que fue con lo que empecé a tejer. Y como venía contándoles entonces, lo primero que hice fue empezar a tejer fajones para mi vientre. Yo no tenía ni idea que un fajón para el vientre era para proteger este lugar sagrado de la mujer, la matriz creadora, la matriz que transforma, la matriz que materializa la vida, que permite ese tránsito álmico de la vida, pero yo lo hacía de manera intuitiva, no tenía información en absoluto de esto, solo sabía que me conectaba inmensamente el tejido. Entonces empecé a tejer y en ese tejer tejía muchísimas cosas para mi mamá, para las personas cercanas. Y después llega la posibilidad de tener hijos y con esta posibilidad de tener hijos, la idea de estudiar partería, de estudiar desde un lugar diferente a lo que yo ya sabía, porque pues en lo académico soy enfermera de profesión, y yo pensaba y esperaba que la partería fuera mucho más que un simple diagnóstico y un simple acompañar de manera medicalizada, instrumentada el parto. Entonces con mi segunda hija tuve la posibilidad de tenerla en casa y con esto reiteré aún más ese deseo enorme de acompañar a muchas familias a parir de manera diferente. Entonces, en las búsquedas que empecé a hacer, primero deseaba viajar a otro país para poder estudiar en otro país, pero llega una escuela muy cerca al lugar donde yo habitaba en ese momento y para mí fue como un regalo de la vida, como que te lo pongo bien cerquita. Entonces empiezo a ir a esta escuela, unas clases maravillosas que durante 3 años acompañaron mi vida y eran eran un fin de semana cada mes
y en ese fin de semana cada mes nos transitábamos por completo. Entonces mi idea era acompañar el nacimiento, ¿cierto? Como que todo el tiempo estaba en mi corazón y en mi sentir acompañar nacimientos diferentes, acompañar a la gente a transitar el nacimiento de manera diferente. Pero llego a la escuela y en la escuela empiezan a mostrarme como, bueno, un momento, o sea, para acompañar un parto, primero tienes que aprender a acompañar a la mujer, porque quien se transita, el cuerpo que se transita, las realidades para un parto, antes de convertirse en mamá, es mujer. Entonces, cuando tú cuidas la salud de la mujer, estás cuidando la salud de la sociedad. Y para la tradición dice que la salud de la mujer es la salud de la sociedad, es la salud de esa comunidad en la que habita la mujer, que está directamente relacionado y según cómo está la mujer, se sabe cómo está la sociedad al lado de esa mujer. Entonces como que todo eso empezaba a mí a remarme mar adentro, además que todo lo que empezábamos a hacer en la escuela era como primero lo transitamos por el cuerpo. Entonces para acompañar lo primero que hay que hacer es transitar por todo el cuerpo esa información que ya tenemos. No es ir y acompañar a través de un manual académico, sino transitar primero por el cuerpo. Como muchos lo han dicho, encuerpar la historia. Y en ese encuerpar la historia, entonces era como, bueno, si vas a hacer un masaje, el masaje tiene que ser primero pasado por tu cuerpo. O sea, vas a recibir primero el masaje y vas a hacer el masaje también a otras, pero vas a saber tu cuerpo qué siente con ese masaje. Si vas a acompañar a través de una purga, vas a hacerte la purga para transitarlo a través del cuerpo y reconocer el consejo a través de tu propio cuerpo. Entonces, con todo esto, pues yo ya había estudiado algunas técnicas de acompañamiento holísticas, entre estas el Reiki que me acompañaba y con la que acompañaba a muchas personas, pero en ese momento como que el clic fue mayor y fue como, ah, bueno, listo. Entonces no solo es acompañar familias gestantes para vivir un parto diferente, es también aprender y tener claro que se acompaña a la mujer desde cualquier momento, ¿cierto? No es acompañar simplemente en el momento en el que ya se va a parir, sino acompañar a la mujer para que esa matriz esté sana y desde una matriz sana se pueda acompañar una semilla humana de manera diferente. Entonces, en todo esto llega el tejido a mi vida también desde esta otra visión, desde esta otra mirada, que es la mirada de la tradición. Entonces, desde la tradición empiezan a entregarnos cómo tejer y cómo reconocer a través del tejido que todo, absolutamente todo es un tejido. Entonces, nos entregan la posibilidad de tejer mochilas, mochilas que se hacen desde la tradición para diversos trabajos, para diversos acompañamientos, pero lo primero que nos dicen es que la mochila es entregada en la comunidad a las mujeres cuando les llega su primera gota de la luna. Y ahí fue cuando llegó mi primer clic, como justamente cuando yo me estaba transitando esa primera gota de la luna, a mí una abuela me entrega el tejido desde esta otra visión, desde una visión diferente, de pronto no tan integrada, no tan sentida, pero que igual el ser, el alma, el espíritu y todos nuestros cuerpos celestes lo van asumiendo desde eso que ya sabemos que venimos a hacer en la tierra. Entonces nos entregan una hilaza y una aguja completamente normal con las que hacemos remiendos y con esto empiezan a contarnos historias del tejido. Entonces, entre las muchas cosas que nos cuentan, es que lo primero es que el tejido es un tejido dual y nos tejemos siempre en dualidad. Entonces, en esa dualidad tenemos un falo que es representado por una aguja y tenemos un femenino, perdón, que es representado por la hilaza, esa que va tejiendo. Entonces, en esas dos representaciones del masculino y el femenino siempre tejemos en dualidad. Y lo primero que nos dicen es, lo primero que se teje es la valorización de la primera gota de la luna. Sea para acompañar el proceso que sea, siempre hay que tener integración de que el tejido por primera vez nos va a acompañar esa primera gota de la luna. Y con esa primera gota de la luna, entonces yo los invito a los que están ahí, a los hombres que se piensen
que la primera gota de la luna para ellos sería el momento en el que cambia la voz, y las mujeres es cuando nos llega esa primera gota de fluido menstrual, y justamente ahí cuando llega el momento de nuestra primera gota de la luna, es también el momento en el que nuestra dentición está dando su broche final y está saliendo el último diente que nos va a acompañar por el resto de la vida. Entonces, con esa primera sangre también llega la voz propia y ya no esa voz colonizada. Entonces, cada vez que tenemos el tejido, nos recordamos ahí, en esa voz propia, en esa voz que realmente nos dice qué es lo que vinimos a hacer. Y justamente cuando tejemos un tejido de una mochila, estamos tejiendo también la placenta y el cordón umbilical. Entonces, el cuenquito es la representación de la placenta y el cordón umbilical está representado por la gasa, la que sostiene. Entonces, por eso acompañamos también el tejido, no solo para tejer algunos procesos que las personas decidan, sino que acompañamos también a las familias, especialmente a las familias gestantes, para tejerle a la mochila, a la placenta. Porque justamente como vamos tejiendo la mochila, nos trae memorias y recuerdos reales de cómo va a estar guardada esa placenta y también de cómo va a estar constituida esa placenta. Entonces el tejido no es solo como algo que nos va permitiendo ahí simplemente tener una obra que yo luego puedo portar de alguna manera, sino que nos está llevando a algo muy interno, a algo muy, muy profundo. Entonces, lo otro que también es supremamente importante entender cuando estamos tejiendo y lo hacemos de manera intuitiva y de manera conectada con nuestro cuerpo, es que cuando tejemos, tejemos el pensamiento. Y cuando decimos que tejemos el pensamiento, es que estamos yendo a ese lugar del pensamiento. Y con eso que tenemos ahí en el pensamiento vamos tejiendo. Por eso es tan importante reconocer qué es lo que estoy pensando en el momento en el que estoy tejiendo, porque la forma como estoy pensando es como estoy construyendo realmente la figura y la visualización de esa mochila. Entonces, más allá de construir una obra, estoy construyendo una realidad que está en mi pensamiento. Por eso muchas veces tejemos justamente para materializar algo. Entonces quiero materializar una relación diferente con una persona X, Y, la persona que esté en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Empezamos a hacer el tejido para esa relación porque queremos materializar otra forma de relacionarnos. O queremos tejer, no sé, queremos tejer una relación de pareja. Entonces vamos a tener conciencia de lo que hay realmente en nuestro pensamiento y la forma como hemos pedido desde el pensamiento esa pareja, ¿cierto? Entonces ahí es donde nos enseña y nos permite el tejido conectarnos realmente con esa realidad del pensamiento. Bueno, para las personas que están conectadas, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que me quieran decir acerca del tejido, si han tenido experiencia con el tejido, cuéntenme ahí si han tenido experiencia con el tejido, qué experiencia han tenido, que entre ustedes más participen, yo voy a tener más que contarles y si no, pues terminamos muchísimo más rápido, así que aprovechen a hacer preguntas o a poner ahí sus experiencias, lo que para ustedes ha sido el tejido o si nunca han tomado un tejido en sus manos también, como que lo pongan allí. Y bueno, entonces dentro de la escuela me llegaba a mí como ese deseo de, bueno, entonces hay que cambiar definitivamente la forma y los modelos como nos acompañamos, ¿cierto? Porque bueno, yo pensaba al llegar a la escuela que yo me formaría como dula intercultural y como partera y que esto era simplemente acompañar a personas que querían parir y ya. Pero realmente fue como un descolonizar lo que tenía en el pensamiento y reconocer que para acompañar bien a una mujer o a una familia hay que acompañar primero a la mujer. Hay que acompañar a cada matriz que está ahí palpitante en una mujer que desea gestar una vida humana, una vida proyecto, una vida relación, que le quiere dar vida, que le quiere dar cuerpo a algo. Entonces con eso me quedó como la sensación y en ese primer año y medio que estuve en la escuela fue como, bueno, entonces
Lo que realmente hay que hacer es acompañar definitivamente a la mujer a descolonizar primero el pensamiento, porque a veces no tenemos ni siquiera claridad de lo que hay en nuestro pensamiento. Entonces, lo principal es tener claridad real de lo que hay en nuestro pensamiento y desde allí saber si realmente quiero o no quiero tejer con lo que tengo en el pensamiento. Y ya les voy a ampliar un poquito más eso. Voy a leer por aquí. Yulei nos dice, hola Yule, qué rico que estás aquí. Tati, yo me aproximé al tejido, tú fuiste testigo de una parte de él, la cobija de mis bebés. Desde esa intención tejí la relación de mis hijos. Eso es una pregunta, sí, Yule. O sea, todas las formas de tejido, con la intención que pongamos, siempre la intención nos va a dar esa creación. Y ya les voy a mostrar también como para que tengan un poco más de claridad con eso. Por ejemplo, yo en este momento estoy haciendo ojos de Dios desde diferentes formas, ¿cierto? Entonces yo pongo un primer pensamiento y es que quiero tejer, ¿cierto? Y a veces no tengo que estar simplemente conectada en qué quiero tejer. A veces cuando tejemos para nuestros hijos simplemente estamos pensando en cómo quiero relacionarme con mi hijo, qué clase de mamá quiero ser para mi hijo. Y desde ahí ya estoy poniendo todo el propósito para tejer para mi hijo. Y ya eso luego va a ser una obra, que en el caso de Yule fue una cobija. Y esa cobija pues obviamente tiene una forma de leerse que es muy intuitiva y es que vas a ver que, por ejemplo, si en alguna parte te quedó un nudito, ese nudito que te dice de esa experiencia del camino, que en una parte te quedó más abiertico que en otra, eso que te dice de esa experiencia del tejido para tus hijos, ¿cierto? Entonces todo eso nos va diciendo y nos va dando ahí como una forma de cómo ir acompañando también esa lectura intuitiva del tejido. Violeta hizo un ojo de Dios, ay qué rico Yule, tenemos que unirnos porque Juan también hace ojos de Dios, me encanta. Bueno, entonces la idea con el tejido es que siempre nos conectemos con él, o sea, siempre vamos a tener una dualidad y es que la forma del tejido que tengamos siempre tenemos un hilo y una aguja o nuestros dedos. Entonces siempre tenemos un femenino y tenemos un masculino representado en nuestros dedos o representado en una aguja, como sea la aguja, ¿cierto? Que hay que son dos agujas, listo, entonces son también la representación del masculino. Que es una lengüeta, es la representación del masculino, que es una aguja capotera, es la representación del masculino. Entonces siempre tenemos esos dos elementos. Entonces cuando tenemos esos dos elementos es como recordar que la manifestación de la vida se da gracias a esas dos posturas del masculino y el femenino. La manifestación de la vida en mí, o sea, como yo creo diferentes relaciones y experiencias conmigo misma, tienen que ver con esa relación que yo tengo con mi masculino y con mi femenino, ¿cierto? O sea, todo, absolutamente todo está construido por esos dos lugares, el masculino y el femenino. Entonces, como una primera recomendación para tejer, sería siempre conectar esos dos lugares, el lugar del masculino y el lugar del femenino. Bueno, ahí disculpan que mis dos hijos perrunos están felices de ver llegar a sus hermanos humanos. Entonces, siempre vamos a tener esos dos elementos. Y con esos dos elementos empezamos a construir esa realidad que primero se hace semilla en el pensamiento. Escuchaba a un jate hace poco que decía que el pensamiento realmente es la semilla humana, ¿cierto? Que ahí es donde está la verdadera semilla. Y a través del pensamiento es que se crea el fruto o la realidad de ese pensamiento. Por eso es tan importante para el tejido tener claridad de qué es lo que realmente estoy pensando. Si yo voy a tejer para alguien, tengo que estar pensando en ese alguien, ¿cierto? Y pensándolo de qué forma. Porque si lo voy a pensar de cualquier manera, pues seguramente así me va a quedar esa obra que quiero realizar. O si yo estoy tejiendo para mí, ¿cómo me estoy pensando a mí misma? O sea, cómo me estoy viendo como mujer, como hombre, como los roles que tengamos en la vida, cómo me estoy viendo, pero con claridad del pensamiento, ¿cierto? Porque a veces no tenemos claridad del pensamiento y por eso es importante muchas veces tener acompañamiento en el tejido, porque a veces nos falta un poco tener claridad del pensamiento. Resulta que uno se reza en el pensamiento muchas veces que durante toda la vida
se cree que no merece. Y así lo va materializando en las relaciones con los otros, en las relaciones familiares, en las relaciones con el dinero y en las relaciones con absolutamente todo. Pero no tenemos claridad de que realmente esa es la semilla que tenemos en el pensamiento. De hecho, hacemos otras verbalizaciones o pensamos otras historias y otras cosas cuando realmente la semilla que yo tengo en el pensamiento es que no merezco. Entonces termino haciendo cosas y materializando cosas y reforzando el pensamiento pensando en el no merecimiento. Entonces lo primero que hay que hacer es como descubrir realmente cuál es el pensamiento que tengo con ese propósito que yo quiero tejer, ¿cierto? Si quiero tejer una relación de pareja, entonces voy a mirar, por ejemplo, ¿cómo puedo descubrir esa semilla de pensamiento que yo tengo que a veces no descubro? Entonces, sencillo, nos vamos a los modelos educativos. ¿Cómo veía mi mamá a la pareja? O sea, ¿qué interpretación tenía mi mamá de la pareja cuando yo estaba pequeña? ¿Qué interpretación tenía mi papá de la pareja cuando yo estaba pequeña? ¿Cuál era su accionar y cómo mis ojos veían ese accionar de papá y de mamá con la pareja? ¿Cierto? Solo como para hablar de la pareja. Entonces desde allí ya empieza uno a saber, bueno, mi mamá pensaba que entonces, no sé, pues cualquier cosa, que los únicos que crían son las mamás porque los papás son ausentes. Entonces yo creo que una construcción de pareja es un hombre ausente, por ejemplo, ¿cierto? O por ejemplo, yo voy a tejer para valorizar la primera gota de la luna, ese primer sangrado que yo en mi vida le he puesto como la atención y el propósito. Entonces, lo primero que tengo que hacer también es ir a esos modelos educativos. Entonces, mi mamá, cómo veía mi papá el sangrado menstrual, cómo veían mis tías el sangrado menstrual, qué se hablaba en mi familia del sangrado menstrual, cómo se referían a mis partes genitales, cómo se referían a las partes genitales del otro, ¿cierto? O sea, todo eso nos va a dar como un tejido perfecto de lo que realmente hay en la semilla del pensamiento de hoy, ¿cierto? Y cómo voy a limpiar esa semilla del pensamiento para poder construir una mochila que me recuerde como una aseguranza que voy a valorizar esa primera sangre. Y esa primera sangre es supremamente importante porque también nos conecta con el tiempo de la comunicación y con el tiempo del placer. O sea, que si yo, por ejemplo, no tengo conciencia de cómo llegó mi primera luna y nunca la he trabajado, ahí es súper importante trabajarla porque, por ejemplo, esa sangre nos enseña la comunicación de mi propia voz, o sea, de cómo yo me comunico con mi propio mensaje, cómo yo le comunico al otro lo que realmente tengo dentro de mí, y eso está relacionado con la primera gota de la luna. Mucho antes también hay otras cosas que hacen peso ahí, pero hablando solamente de esa primera gota de la luna, eso nos lleva ahí a construirnos desde el cómo yo comunico lo que quiero comunicar y cómo me relaciono con el otro desde este acto sensual y sexual, que es absolutamente todo cuanto existe. Y ahora que hablo de lo sensual y lo sexual, resulta que la mochila también tiene esa integración de la sensualidad y la sexualidad. Y es que la gasa sería la sensualidad y el cuenco sería la sexualidad. Y bueno, eso es un tema mucho más amplio que nos tocaría verlo en otro momento, pero, pero que ahí nos vamos construyendo de a poco porque esa relación sensual y sexual no es solo una relación coital y eso también es súper importante tenerlo en cuenta y como irlo educando de a pocos porque a veces creemos simplemente que cuando hablamos de sensualidad y de sexualidad estamos hablando de un acto coital y está completamente alejado de él. O sea, no porque no haga parte, pues también hace parte, pero realmente es algo que está inmerso en absolutamente todo lo que existe. Entonces, realmente es mucho más amplio. Bueno, yo no sé si vayan teniendo preguntas, si quieran comentar algo más. Me gustaría mucho que me hagan preguntas para que así podemos abordar también como otras cosas bien bonitas del tejido. Eh, bueno, mientras me hacen alguna pregunta, yo les quiero contar que, por ejemplo, en el momento en el que yo estaba haciendo todo este estudio en la escuela Bachue,
empezamos a hacer el trabajo con las mochilas y a hacer aseguranzas con las mochilas. Entonces dentro de esas aseguranzas yo empecé a tejer eh, mochilas para asegurar los 9 orificios del cuerpo. Y ahí a través de esos 9 orificios también de asegurar las 13 articulaciones mayores. Entonces con todo esto empecé yo a construir como toda una historia que realmente a veces uno no es tan consciente de lo que está haciendo, pero cuando ya ve toda la obra tiene un poco más de claridad de lo que realmente está pasando. Y es que cada vez que uno teje una mochila, esta mochila trae un consejo. Cuando la tradición habla de un consejo es que trae algo de muchísimo valor para la vida, algo que te transita o te traspasa por completo la vida, porque te da puntualmente como unas herramientas para hacer algo o para ponerte en un lugar específico de la vida. Entonces yo tejí 9 mochilas y en esas 9 mochilas luego se me da la instrucción de empezar a hacer otros trabajos para acompañar justamente todo lo que hay en esas 9 mochilas. Que resulta que esas 9 mochilas, la última información que me llegaba, que fue supremamente bello como recibirlo, es que esas 9 mochilas son como las 9 mochilas aseguradas de esa medicina propia que tenemos todos los seres humanos para transitarnos en la vida, para transitarnos en esta tierra. Y por eso justamente está en cada, como guardiado cada uno de los orificios del cuerpo. Por eso son 9 mochilas para guardiar todo eso. Y cómo trabajar cada uno, siendo hombre, siendo mujer, siendo la forma de gente que quiera ponerse en la humanidad, cómo guardiar esos 9 orificios del cuerpo, que eso es otro trabajo bien, bien lindo. Definitivamente el tejido tiene mucha tela por cortar o muchas puntadas por dar, porque realmente es un mundo súper amplio, que si bien yo lo pude conocer en 3 años y este año que me he venido transitando ya sin la escuela, ha sido como un seguir ahí reconociendo un montón de cosas hermosas del tejido. Bueno, por aquí Sara de España, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí, que en España es horas de la madrugada, así que gracias también por conectarte. Bueno, Sara nos dice, yo nunca he tejido la relación con el, he tenido relación con el tejido, tengo la creencia de que sería una técnica difícil para mí, que no soy hábil con las manos y eso me bloquea. Sara, mira, hay muchas formas de tejido. Eh, de hecho, para la tradición, y tú lo haces y lo sabes hacer muy bien, la escritura es una manera de tejer. Entonces el tejer no solo es hacer una obra a través de hilos. Eh, Hace poco también escuchaba a un abuelo decir que la manera en la que hoy tenemos para tejer y dejar ese consejo es a través de la palabra, a través de la voz y a través de la escritura. Entonces la escritura también es una forma de tejido. Cuando nos creemos inhábiles para el tejido es como reconocer que hay muchas maneras de tejernos. Y así como tú en cada línea que escribes te describes a ti, te reconoces a ti y le das como un mensaje para la humanidad, así mismo es el tejido. Es que ahí en cada puntada te describes a ti, describes esa postura, describes esa misión o ese propósito del tejido y luego en toda la obra se ve como consejo para la relación o para la manifestación de un propósito en particular. Así que también eres una gran tejedora, Sara. Y qué gusto verte aquí. Bueno, por aquí Andrés nos dice, sí, para la mujer representa la primera gota de la luna. Crear un tejido desde el hombre, ¿qué punto representa? He visto hombres sentados en meditación tejiendo, pero en una consulta me indicaban que se trataba de un tejido de mucho tiempo. Bueno, Andrés, mira, cuando hablas de la representación de esa primera gota de la luna, es súper importante entender que absolutamente todos transitamos por esa gota de la luna o esa gota de sangre, que realmente es que tenemos diferentes sangres. La sangre del parto, pues la del corte del cordón umbilical,
la sangre de la primera gota de luna. En los hombres sería el momento en que cambia la voz, ahí se daría esa primera sangre, el cambio de la voz. Luego la otra sangre sería la sangre de la relación sexual y la última sangre sería la sangre del último sangrado menstrual, conocido como la menopausia y para los hombres la andropausia, ¿cierto? Que lo han llamado, últimamente he escuchado mucho el término de plenopausia, y la andropausia, pues sí le dicen andropausia, pero entonces le dicen como el tiempo de la plenopausia, ¿cierto? Como ese tiempo del abuelo. O sea que para el hombre, pues un tejido, si se quiere valorizar esa segunda sangre, pues también se valoriza esa segunda sangre. No hay ningún problema, pues estaría súper bien. Solo que para las tradiciones, hay muchas tradiciones que al hombre no le entregan el tejido, sino que el tejido es para las mujeres y al hombre le entregan otra medicina. Pero hay otras comunidades, por ejemplo, donde se tejen los ojos de Dios, que no recuerdo qué comunidad es, donde empezaron a tejer el ojo de Dios. Este ojo de Dios es para todos. De hecho, lo entregan más o menos como a los 5 o 6 años. Entonces el ojo de Dios se hace como una construcción de protección, y antes de los 5 años lo teje pues el padre o la madre para acompañar al, al hijo, ¿cierto? Como protección para el hijo, pero a los 5 o 6 años se le enseña al hijo a tejer su propia amuleta de protección, que es el ojo de Dios, ¿cierto? Entonces todo depende como de la visión de cada tradición y también del sentir propio, porque ahora las tradiciones lo están entregando para la humanidad. Entonces cuando nos entregan a todos, absolutamente todos, es como siente que quieres tejer, de qué manera quieres tejer, si quieres tejer con un hilo, con una aguja o quieres tejer a través de la escritura y qué vas a valorizar, ¿cierto? Y tener como un acompañamiento, una guía que te permita ir un poco más profundo y poder como comprender un poco más toda esta magia que tiene el tejido, porque el tejido es muy mágico definitivamente. Sara, qué rico que te guste entonces como lo que estás escuchando del tejido. Bueno, no sé si tengan más preguntas para que podamos conversarnos o si alguien quiere contar alguna de sus experiencias en cuanto al tejido. No es la huichol, realmente Yula no recuerdo. Yo sé que es mexicana, pero no recuerdo qué tradición es. Si tú crees que es la huichol, te creo. Realmente no recuerdo en este momento. Pero es bien lindo, ¿cierto? O sea, el tejido siempre ha sido algo que se ha entregado de manera tradicional. Ahora hay muchas expresiones diferentes del tejido, pero el tejido siempre va a tener como esa simbología linda de reconocer la dualidad, de reconocer el masculino y el femenino, de reconocer que todos somos un tejido. Cuando estamos tejiendo una mochila recordamos inmensamente la espiral de la vida. Cuando tejemos un ojo de Dios también recordamos inmensamente la espiral de la vida porque estamos tejiendo en espiral. Entonces absolutamente todos los tejidos que son en espiral nos recuerdan también inmensamente que somos un tejido, la humanidad somos un tejido y como tejido tenemos un montón de conexiones con el otro. Por eso justamente lo que a mí me transita, le transita también al otro, porque estamos tejidos, ¿cierto? Y en ese tejernos nos encontramos para algo en específico, tejemos eso en específico y continuamos la espiral de la vida. ¿Cierto? Entonces es como reconocer que el tejido está en absolutamente todo. El tejido no solo es una aguja y un hilo, sino que el tejido está en absolutamente todo. Tati, en las niñas, ejemplo Violeta, que le llama la atención tejer, cómo se orienta en ella. Es decir, no solo se vea como una manualidad. Pues o sea, para mí lo más importante siempre es como ponerle al niño o a la niña una intención. Y es porque lo quieres hacer. Esto qué te da a ti, o sea, qué te refiere a ti. Por ejemplo, Juan Esteban hoy hizo un ojo de Dios, que este fue el que hizo él hoy conmigo. Y entonces cuando le preguntaba que para él, el que había tejido aquí, me decía
que había tejido la alegría, pero también había tejido la rabia y la tristeza. Entonces es como importantísimo entender qué está tejiendo. Y algo que fue así súper especial con él fue que él inmediatamente dijo, y todo esto que estoy tejiendo me lleva a la paciencia. Entonces como que con eso fue como ya, o sea, no tiene que saber absolutamente nada más, ya lo sabe, ¿cierto? Porque ya ha expresado desde él algo que de manera intuitiva él ya sabe que está tejiendo. Entonces, como que lo más importante es que sea desde su propia intuición, haciéndole preguntas como tú lo sabes hacer, en ese acompañar la crianza y la maternidad con Violeta, haciéndole preguntas que le lleven a ella a reconocer eso que es para ella, o de dónde sale en ella, en qué lugar del cuerpo siente esa creación que acaba de hacer. Así lo vas enrutando para que entienda que no es simplemente una manualidad, es que está conectado con ella misma, ¿cierto? Entonces otra cosa que también le puedes preguntar es, ¿qué pensabas mientras tejías? ¿Qué pensamientos llegan a ti cuando tejes? ¿Cierto? Y los niños son pura maestría, porque cada vez que tú le haces una pregunta, ellos te dan una cátedra de algo que está pasando por ellos. Entonces, cuando se lo permites así, pues no hay necesidad de que le digas que no es una manualidad, porque ya lo está teniendo por completo, o sea, ya sabe por completo que no es una manualidad, que le está ayudando a expresar una emoción, que le está ayudando a reconocer que necesita algo, que necesita trabajar en algo específico, y así es el tejido. De hecho, cuando se acompañan adultos, lo que hay que hacer es llevarlos a esa sensación del niño, ¿cierto? Esa sensación que logran tener los niños. Y es como, ay, me llega este pensamiento, ay, siento esto por aquí, o quiero tejer con este color porque este color me dice esto, ¿cierto? Así ya están entendiendo que no es una manualidad, que esa creación viene de más adentro, ¿cierto? Y es desde ese sentir del cuerpo, desde ese sentir propio del niño, desde eso intuitivo que saben hacer pero tan bien todos los niños. Entonces con los niños es hacerlo así. Y y aunque el tejido tenga un patrón, permitirle su propio patrón, ¿cierto? Es como que el patrón es una vuelta y haces un amarre. No, mira, pues se hace así, ¿cierto? Pero tú eres dueña del tejido, tú lo haces como quieras. Ah, entonces termina haciendo otra cosa, listo, está súper bien. Eso también es tejer, ¿cierto? A veces pensamos que el orden es tener un patrón exacto, pero realmente el orden no es ese, porque el orden para cada uno tiene una forma completamente diferente, porque todos estamos en un lugar diferente. Entonces es como decir que las mochilas todas nos tienen que quedar perfectas, y yo les muestro por aquí un poco más cerquita, que miren, por ejemplo, esta mochilita tiene un huequito aquí en el centro, entonces pues no estaría llamada al orden, o tiene unos hondiditos, tiene unas partecitas como abultadas, tiene cabellos por aquí, entonces si lo miramos desde el patrón, no tiene un orden específico, ¿cierto? Entonces el tejido intuitivo debería ser así, como sin orden. Ah, que iba para la derecha, pero no sé cuándo me cambié el tejido y comencé a tejer hacia la izquierda. Todo eso tiene algo que nos dice, ¿cierto? O sea, eso nos muestra algo específico de lo que estamos viviendo, de lo que estamos rezando con el tejido, porque si el tejido es una medicina, es un rezo, ¿cierto? Es un rezo de concreción en la vida. Es como tener claridad, así como lo dice Miguel Ruiz en el libro de Los Cuatro Acuerdos, que la que realmente hace magia o hace brujería en la vida, ¿cierto? Es como que la palabra y el pensamiento es lo que realmente crean. ¿Y qué quieres crear? Entonces, no necesariamente tiene que ser siempre con un patrón que tenga un orden exacto, sino permitir que sea un poco más intuitivo. Cuando permitimos el tejido más intuitivo, luego podemos leer con claridad dónde realmente estábamos con las emociones y el pensamiento en el tejido. ¿Cuál debe ser la regla en el momento de tejer? Pues dependiendo de qué vas a tejer, ¿cierto? Dependiendo de qué vas a tejer y dependiendo del propósito que vas a tejer. Pero por ejemplo, si se va a hacer una mochila,
como lo han entregado los muiscas y como lo hacen algunos mamos de la sierra. Eh, es como regla básica, pues que tengas una aguja y una hilaza y deseos de tejer. Esa sería la regla básica. O sea, no hay más reglas. Es que tengas una aguja, una hilaza y deseos de tejer. Y de entender que cuando tejemos, tejemos el pensamiento. Entonces tenemos que estar supremamente vigilantes del pensamiento. Porque a través del pensamiento creamos. Y si lo recordamos como lo decía el Jate Colchavita, es que el pensamiento es la semilla humana. Entonces, lo que tenemos en el pensamiento lo hacemos fruto en la realidad externa. Entonces, lo que tenemos en el pensamiento es lo que manifestamos. Entonces, eso me hace mucho clic con que realmente no atraemos nada para la vida, sino que manifestamos a través de lo que tenemos en el pensamiento. Lo que pasa es que a veces no estamos tan presentes en escuchar a nuestro pensamiento, sino que vivimos en automático y como todo es tan rápido, vivimos en automático y se nos olvida tomar pausas para entender realmente qué hay en nuestro pensamiento. Y cómo nos damos cuenta que a veces estamos viviendo en automático cuando repetimos el mismo patrón y hacemos una cosa y no nos sirve y volvemos a repetir el mismo patrón porque realmente no estamos yendo a la semilla del pensamiento. Porque cuando vamos a la semilla del pensamiento podemos descubrir qué es lo que hay allí, darle un lugar, darle un nombre y con eso se limpia la semilla del pensamiento, una realidad diferente. Entonces, a mí me parece súper valioso escuchar a los mayores, a los abuelos, a los jates, porque ellos siempre tienen una palabra que aunque a veces es muy repetitiva, ese repetir y repetir nos lleva justamente a comprender qué es lo que realmente tiene esa palabra para nosotros. Entonces, como una invitación también es que se unan a comunidades donde puedan conocer a diferentes abuelos, abuelas, jates, mayores, porque ellos de verdad desde su palabra nos ayudan a integrar muchísimo nuestro ser, que es bien bonito y a veces lo olvidamos, ¿cierto? Porque a veces como que olvidamos un poco a los abuelos o simplemente ir a escuchar a nuestros propios abuelos, pero ojalá escucharlos desde el lugar del consejo, no desde el lugar del chisme, sino desde el lugar del consejo, ¿cierto? Entonces como ir y preguntarles por cosas que vivían, por cómo se conectaban con la relación con el otro. Cuando les hacemos esa clase de preguntas a los abuelos, conseguimos muchísima sabiduría para nuestro ser. Entonces, por ejemplo, ese también sería como una muy buena forma de acompañar el tejido intuitivo, y es escuchar a nuestros abuelos o escuchar a abuelos interpretaciones diferentes. Eso nos permite muchísimo limpiar la semilla del pensamiento propia y así materializar un tejido diferente desde la relación con el otro, desde la escritura, desde el tejido manual, desde todas las diferentes formas de tejido que podemos tener en la humanidad. Entonces, bueno, ya nos van quedando pocos minutos, así que los invito para que sigan haciendo preguntas, comentarios y me sigan contando ahí lo que tengan y quieran para que compartamos en estos minuticos. Y bueno, también como para ir cerrando, quiero contarles y hacerles extensiva la invitación que he abierto esta posibilidad. Bueno, desde hace un tiempo vengo acompañando de manera individual y grupal círculos de tejido y también el tejido individual, acompañándolo desde diversos procesos. Entonces acompaño a gestantes a tejer la mochila para sus hijos, cuando por ejemplo van a parir en la institución pero quieren tejerle al hijo y no quieren tener la placenta con ellos porque la placenta no les representa lo que para otras personas tal vez sí nos representa, pero hay entonces tejemos para la placenta, tejemos para guardar la placenta en esos 40 días de posparto. Y acompaño entonces esos procesos familiares, acompaño procesos individuales, de procesos muy que se van dando a través de la consulta y del acompañamiento. Y ahorita, a partir del 28, voy a hacer unos círculos de tejido, que de hecho ya tengo un grupo casi listo,
y ya voy a tener pues también otras fechas y otros momentos porque voy a hacer grupos muy pequeños, porque me parece que el tejido cuando lo hacemos en círculo y lo hacemos desde este lugar como de transitarlo, encuerpándolo, reconociendo la historia, aprendiendo a leerlo, hay que realmente reconocerlo muy de manera particular. Por eso he pensado en círculos muy cerrados, en círculos de solo 4 personas, de solo 4 mujeres, porque estos círculos que voy a hacer son círculos para mujeres, donde vamos a reconocer la matriz, donde vamos a reconocer trabajos para consultar en la matriz, para materializar desde la matriz, para valorizar esta primera gota de la luna, para también a través de la matriz poderla cuando necesitamos hacerle alguna limpieza, poderle hacer alimento con plantas, con alimentos que son supremamente buenos para el útero. Entonces voy a enseñarles a cómo localizar la matriz, a cómo hacernos masajes básicos, a cómo hacer alimento y nutrición para el útero, cómo hacer algunas medicinas especiales para nuestra matriz. Y les voy a enseñar también a cómo hacer vapores y algunos trabajos más con plantas para acompañar la valorización de esa primera gota de la luna. Entonces aquí vamos a tejer obviamente la comunicación con todo lo que existe y cómo nos comunicamos, ¿cierto? Cómo es la comunicación desde lo que somos y cómo comunicar el mensaje propio y cómo reconocer cuál es realmente mi mensaje, ¿cierto? Entonces todo esto es lo que vamos a transitar en estos círculos de tejido, que serán círculos de tejido, yo sé que muy amorosos para las personas que lo han decidido de esta manera. También tengo una propuesta de hacerlo en Medellín, así que en Medellín también muy seguramente les contaré dentro de poco cómo va a funcionar, porque tengo 2 mujeres en Medellín que quieren hacerlo en Medellín. Entonces vamos a conseguir el grupo para hacer el círculo en Medellín y allá estaremos también como acompañando este proceso. También hay procesos que acompaño de manera virtual, es un poco a veces como mmm, se hace un poco más difícil a veces, pero igual se acompaña el proceso virtual, siempre desde la consulta y siempre desde el entender qué me dice el tejido para mí, este tejido que me está mostrando, este tejido hacia dónde me lleva y cómo tener herramientas básicas para leer el tejido. Yule, con todo el amor, esto que comparto es con todo el amor y estoy aquí justamente cada semana compartiéndoles con otras personas y desde mi sentir también toda la información que más pueda para acompañar el proceso de crecer en este tejido que somos como humanidad. Así que bueno, no han hecho más preguntas, entonces voy a ir cerrando. A quienes me verán en diferido por conectarse hasta este momento, por quedarse para escuchar la información, para sentirla en el cuerpo. Entonces les agradezco a todos, les agradezco a sus cuerpos, les agradezco a su centro creativo, les agradezco a todos esos seres que también los acompañan, los guían y les sostiene la vida, por estar aquí, por reconocer que somos un tejido como humanidad, que seguimos aquí presentes para seguirnos tejiendo en diferentes realidades y formas humanas. Entonces, con todo el amor aquí, desde la montaña Casa de Medicina, seguimos con las puertas abiertas para acompañar sus procesos, para ir mar adentro, no solos, sino muy acompañados y sintiendo el sostén y el acompañamiento para leernos profundo. Así que bendiciones para cada uno de ustedes, que tengan un bonito fin de semana, que disfruten mucho y bueno, si les resuena este tema que compartí el día de hoy, compártanlo, coméntenlo, denle mucho amor y ayuden a que muchas personas también puedan nutrirse de esta información. Un abrazo muy fraterno para todos y aquí nos seguiremos viendo. Que estén muy bien. Hasta luego.